Buenas tardes y bienvenido de nuevo a la Iglesia Episcopal San Jorge. Hoy, el 8 de julio, estamos leyendo el tercer capítulo del profeta Habacuc del Antiguo Testamento. Es un texto, el tercer capítulo es un poco curioso, es un salmo que hasta incluye instrucciones al coro para cómo cantarlo y cómo tocar música para acompañar al texto. Por eso hemos de creer que es un texto escrito quizás posteriormente a los primeros dos capítulos y agregado como parte del mensaje del profeta. Es un texto que tiene sus matices muy propios, pero también es un texto que vamos a ir leyendo y comentando. Pero antes de hacerlo, es importante que oremos. Y yo les invito a acompañarme. Santo Dios, que nos has enseñado a buscar la justicia de tu reino y a vivir por la fe en ti. Ayúdanos ahora con tu Espíritu Santo para que podamos leer y entender tu palabra, el mensaje de la oración de Habacuc. Haz que ese salmo del profeta nos llene de fe en ti, que nos inspire a servirte con justicia y con dedicación y nos permite poder convertirnos de verdad en discípulos de tu Hijo, en cuyo nombre oramos. Amén. Vamos a comenzar la lectura a partir del primer versículo de capítulo 3. Oración del profeta Habacuc, al estilo de las endechas. He oído, Señor, tu proclama y respeto tu actuación. Haz la realidad en medio de los tiempos. Dala a conocer en el curso de los años. En momentos de ira, acuérdate de la misericordia. Dios viene desde Temán, el santo desde el monte Parán. Vamos a pausar. Es un oráculo, es un mensaje profético este salmo. Dice el profeta que ha escuchado la proclamación del Señor y que respeta su actuación. Recordemos que los primeros dos capítulos son un diálogo entre el profeta y el Señor y culminan en una denuncia de la injusticia y el anuncio de que Dios actuará para poner fin a la injusticia. Que Dios está actuando en la historia, en los eventos de la vida del profeta y en la vida de las naciones en esta época, en el siglo VII antes de Cristo. Entonces el profeta dice, yo te he escuchado y veo lo que has hecho, lo que estás haciendo. Dice, haz la realidad en medio de los tiempos, dala a conocer en el curso de los años. El profeta está pidiendo que Dios actúe en la historia humana, que cumpla su propósito en medio de la historia concreta del pueblo de Israel. Que también se acuerde el Señor de la misericordia en tiempos reales, en la historia, no solo en el discurso bonito divino que allá en el cielo hay justicia, hay paz y verdad y misericordia. No, está pidiendo misericordia para el aquí y ahora, para el momento presente, para la situación histórica concreta. Dios está actuando. Dios, acuérdate de la misericordia, ayúdanos. Y afirma, Dios viene desde Temán, el santo viene desde el monte Parán. Son sitios conocidos en el pasado del pueblo de Israel, donde Dios había mostrado su poder en los lugares altos. Sigamos, versículo 3, la mitad en adelante. Se extiende por los cielos su majestad y de sus alabanzas está llena la tierra. Como la luz es su resplandor, rayos brotan de su mano. Allí es donde radica su poder. Delante de él marcha la peste, tras sus pasos camina la epidemia.
Se detiene y tiembla la tierra, a su mirada toda nación se sobresalta. Se desmoronan los antiquísimos montes, las colinas ancestrales se desploman, por donde siempre transitaron sus sendas. He visto las tiendas de Cusán hundidas en la desgracia, estremecido el país de Madián. Arde la ira del Señor contra los ríos, se enciende contra ellos tu enojo y tu furor contra los mares, cuando montas sobre tus caballos y conduce tus carros victoriosos. Desenfundas y preparas tu arco, tus juramentos son como flechas, los torrentes resquebrajan la tierra. Es otra sección, un poco larga, pero también describe la actividad del Señor. Se extiende por los cielos su majestad. Es interesante, la majestad, la gloria de Dios se extiende por encima de los cielos, llena la tierra, su resplandor, su rostro, podemos decir, es como la luz, rayos brotan de su mano, allí está donde radica su poder. Dios puede actuar. Actúa con poder, actúa de manera iluminadora. Es decir, cuando Dios actúa, se esclarece el panorama. Está en las manos de Dios los grandes acontecimientos de la historia. Menciona la peste, la epidemia. En la presencia de Dios, toda la tierra tiembla y a su mirada los montes se deshacen. Dios tiene ese poder sobre la naturaleza. Su voluntad puede cambiar todo, hasta lo que vemos más firme en nuestro entorno. Lo más antiguo, lo más establecido puede derretirse delante de Dios. Pregunta el profeta si la ira del Señor va en contra de los ríos y de los mares. Mira la presencia, la potencia de la naturaleza, que puede ser instrumento de la potencia y el poder de Dios. Y Dios se prepara como el paladín, como el guerrillero que va con sus caballos, con sus flechas, con su arco, para lograr su propósito, para destruir a la injusticia. Sigamos a partir del versículo 10. Se estremecen los montes al verte, y cae una inmensa tromba de agua. El océano hace oír su fragor, y se encrespan sus olas enormes. El sol y la luna permanecen en su puesto ante el fulgor de tus veloces saetas, ante el brillo relampagueante de tu lanza. Recorres la tierra enfurecido, machacas airado a las naciones. Pero sales para salvar a tu pueblo, para poner a salvo a tu ungido. Destruyes la mansión del impío, la arrasas hasta los cimientos. Esta sección, otra vez con lenguaje muy poético, también de mucha fuerza, dice que los montes se estremecen al ver la presencia de Dios. También el océano queda animado a la presencia de Dios. Las olas se vuelven enormes. El furor de la actividad de Dios destruye todo. Pero también nos dice que el poder de Dios está para poner a salvo a su pueblo, al pueblo ungido que confía en Él. Desde el punto de vista cristiano, ese ungido en primer lugar es Cristo Jesús, el Mesías, pero también el pueblo de Dios unido a Cristo es el pueblo ungido. Dios actúa para salvarnos. Actúa para salvarnos del diablo, de las fuerzas del mal, de la idolatría, de todo lo que corrompe y que destruye al ser humano. Dios viene a poner la justicia y a destruir lo que a nosotros nos quiere destruir.
Sigamos, versículo 14 en adelante. Atraviesas con sus propios dardos las cabezas de sus caudillos, los que se lanzaban en tromba intentando dispersarme, alborozados, dispuestos a devorar al indefenso en su refugio. Cabalgas con tus caballos sobre el mar, sobre la inmensidad de las aguas encrespadas. Al oírlo se conmovieron mis entrañas, a su voz temblaron mis labios, mis huesos comenzaron a podrirse y a vacilar mis piernas al andar. Pero yo aguardo sereno que llegue el día de la angustia sobre el pueblo que nos ha oprimido. Aunque no eche brotes la higuera, ni den las vides ningún fruto, aunque nada se espere del olivo, ni los labrantíos den para comer, aunque no haya ovejas en el aprisco, ni quedan vacas en los establos, aun así yo me gozaré en el Señor, me alegraré en Dios mi Salvador. El Señor mi Dios es mi fuerza, da a mis pies agilidad de gacela y me hace caminar por las alturas. Al director del coro para instrumentos de cuerda. Con esta sección terminamos el último capítulo del libro de Habacuc. Otra vez menciona cómo la naturaleza responde a la acción de Dios, a los propósitos divinos, con violencia, con fuerza, porque es la fuerza que viene a contrarrestar a los enemigos de Dios, a los enemigos del pueblo de Dios. Otra vez tiene esas imágenes muy militares, ¿no? De los dardos, de cómo los dardos penetran las cabezas de los caudillos, de cómo Dios manda a defender a los indefensos en su refugio, de cómo la fuerza de Dios cabalga sobre el mar, sobre las aguas encrespadas. Dice, al ver todo eso, hablando el profeta, dice, temblaron mis labios. Tenía miedo, tenía temor frente a la actividad de Dios. ¿Y quién no? Dice, a vacilar mis piernas al andar comenzaron. Pero dice, yo aguardo sereno. Interesante distinción. Tiembla. Tiene miedo que se revela físicamente, pero adentro está sereno. Porque sabe esperar en Dios. Sabe que Dios viene a liberar al oprimido. Sabe que hay razones por qué gozarse en Dios, para confianza y alegría en el Salvador. ¿No? Dice, el Señor mi Dios es mi fuerza y me da a mis pies agilidad de gacela y me hace caminar por las alturas. Muchas veces enfrentamos situaciones espantosas, situaciones que dan miedo. Quizás podemos ver también cómo Dios actúa en la historia y en la vida de las personas. Y eso también nos puede dar cierto pavor, pero también nos puede dar la confianza de saber que Dios nos da esa agilidad, que nos da esa fortaleza para poder invocar su nombre y proclamar que es el Señor, el Dios que nos salva. Ahora hemos escuchado el mensaje del todo el libro del profeta Habacuc en esas 3 sesiones. Podemos afirmar que Habacuc clamaba a Dios por la justicia porque pensaba que Dios no estaba respondiendo a sus oraciones. Pero esperaba que Dios le respondiera y Dios le respondió. Respondió enviando un ejército para cumplir la voluntad de castigar a los impíos, a poner fin a las injusticias. Y el profeta escuchaba el mensaje de Dios y miraba la actuación de Dios. Y expresó su confianza en el Señor, que el Señor responde a las necesidades de su pueblo y que le da esa fortaleza de poder enfrentar también ese conocimiento de Dios que nos debe hacer
temblar y tener temor, reverencia, respeto por Dios. Pero con ese temor y reverencia Dios nos da esa fortaleza, esa agilidad para cumplir los propósitos para nuestra vida que el Señor nos ha encomendado. Ahora vamos a terminar el estudio con el Padre Nuestro en una bendición y luego quiero invitarles a que siempre nos acompañen con el estudio bíblico y con los demás videos y actividades que tenemos aquí en la Iglesia Episcopal San Jorge. Muy pronto estaremos compartiendo información sobre una actividad muy importante, nuestro día de reencuentro y potluck o picnic en el parque. Pero más detalles sobre este tema el próximo jueves. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hasta pronto.